Según de Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Todos juntos, hermanos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Ocupe su lugar, por favor, hermanos. Amén. Y vamos a, en esta noche, estudiar juntos esta palabra bendita del Señor. Me voy a concentrar en los versículos 14 al 18, la cual voy a volver a repetir la lectura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dije, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. Yo no sé si quedó claro este versículo, pero en muchas ocasiones creo que es un pasaje que siempre, tanto pastores como líderes o como consejeros de jóvenes, siempre lo tienen presente en mente cuando alguna jovencita o un jovencito dice, ¿me puedo casar con alguien que no es cristiano? Y automáticamente usamos este versículo que dice, no os unáis en yugo desigual
con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y ahí siguen las demás preguntas. Pero en sí, hermanos, no solamente podemos adaptar este versículo para aconsejar a una juventud que muchas veces quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Es un buen versículo, por supuesto, pero va más allá de ello. Pablo está aquí hablando una vez más a una iglesia de la cual usted y yo ya varios jueves hemos analizado su forma de vivir, su forma de ser. Y si usted se acordará, la primera vez que hablamos de ellos es que había un problema grave dentro de la iglesia. ¿Cuál era? La cual el apóstol Pablo decía: no dañen al templo de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál era el problema, hermanos? El primer problema que vimos fueron los pleitos, celos ministeriales, divisiones. Todo ese problema era un relajo dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice: con esa actitud ustedes lo que están haciendo es que querer dañar a la iglesia de Dios, y tengan cuidado con esto. Se estaban queriendo repartir todos los ministerios, y muchos de ellos, hermanos, estaban prácticamente teniendo a su predicador favorito. Pablo tuvo que hacerles ver que no es correcto esa actitud en una iglesia del Señor, porque tanto el uno y el otro eran siervos del Señor, ya sea Cefas, ya sea Pablo, ya sea Apolos, todos eran servidores de un mismo Dios, y por lo tanto no tenía que haber competencia de ministerios dentro de la iglesia. Pero esto ya estaba trayendo problemas graves dentro de la iglesia. Hace 8 días vimos otro problema de la iglesia, que el apóstol Pablo dice: tengan cuidado, ¿no se acuerdan ustedes que son templo, o ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo de Dios? Y el que tiene fresca esta enseñanza se acordará cuáles ahora eran los conflictos dentro del pueblo de Dios en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan, hermanos? Los conflictos eran los grandes pleitos, las grandes, acusaciones que había dentro del pueblo. Ya se estaba saliendo del control, y nadie como Maduro tenía la capacidad de juzgar las ofensas. Y sí se acuerdan, ¿verdad? ¿A dónde llevaban sus problemas? A los tribunales humanos. Y el apóstol Pablo tuvo que exhortarles: hermanos, dice, eso no es correcto. ¿Por qué tienen ustedes que llevar sus problemas ante la ley, ante la autoridad? Y es cierto, aunque la autoridad está puesta por Dios, pero la iglesia no tiene por qué, hermanos. Si son conflictos internos dentro de la iglesia, dice Pablo: ¿acaso ustedes no saben que van a juzgar a quiénes, hermanos? A los ángeles. Y ahora ustedes se subajan tanto que hasta un tribunal injusto, porque los que juzgan no son cristianos, son practicantes de la injusticia. Pero en la iglesia, dice Pablo, debe haber hermanos maduros que juzguen y solucionen este problema. ¿Qué estaba causando el problema de pleitos, de contenciones, de difamaciones dentro del pueblo de Dios? Estaba causando división en el pueblo. Por eso Pablo tuvo que decirles: hermano, miren, la injusticia, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces ustedes, dice Pablo, tienen que buscar la solución dentro de la misma iglesia, que se levanten varones sabios, maduros, para poder solucionar los problemas internos de la iglesia. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo de Dios? Entonces ha habido fuertes problemas dentro de esta iglesia. Pero ahora, hermanos, nos trasladamos al capítulo que ya leímos, y había otros problemas en la iglesia. Ahora adivinen ustedes cuáles son los problemas que habían allí. Hermanos amados, si leemos desde el versículo 1, aquí el apóstol Pablo estaba haciendo una exposición de lo que es la evidencia en la vida de alguien que está
unido a Cristo, que da su vida totalmente por Dios y cuyas credenciales son toda la lista que enumeró Pablo. Es tremenda la lista que Pablo pone. Algunos habían pensado, hermanos, en Corinto, que Pablo no era apóstol, pero Pablo tuvo que vindicar su apostolado ante la iglesia, y sus cartas credenciales era todo lo que acabamos de leer. Si fuéramos texto por texto aquí, no terminaríamos hoy nuestra enseñanza, pero échenle un vistazo a todo lo que el apóstol Pablo dice. Así pues, nosotros, como colaboradores de quién, hermanos, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay un porqué. El apóstol Pablo dice: no reciban en vano la gracia de Dios. Es cierto, mi hermano, que por la gracia de Dios somos salvos, que por la gracia de Dios tenemos vida eterna, que por la gracia de Dios hemos sido alcanzados para salvación, que por la gracia de Dios y la misericordia del Señor nuestros pecados han sido perdonados. Pero cuidado con usar la gracia de manera vana. No usen la gracia en vano. El apóstol Pablo quiere decir al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto: no jueguen con la gracia, no la tomen en vano. Preocúpense por entender realmente qué es la gracia de Dios para con ustedes. Inclusive a los Gálatas le dijo un día a Pablo, ¿verdad? No usen, hermanos, la gracia. No jueguen con la gracia de Dios. No jueguen con la libertad que han tenido en Cristo, usando la libertad como ocasión de qué, hermano, de libertinaje. Pablo está exhortando a la iglesia de nuevo y está diciendo: hermanos, nosotros como colaboradores de ustedes los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Si alguien ha recibido la gracia de Dios, tendrá que ponerse a la altura, aleluya, de los hijos de Dios que viven bajo la gracia de Cristo. Hoy hay una gracia barata que se difunde en muchas iglesias. ¿Cuál es la iglesia barata? Perdón, la gracia barata. La gracia barata es que ya aceptaste a Cristo, ya hiciste una oración, ya te bautizaste. Haz de cuenta que son ritos religiosos indispensables, ¿verdad? Aunque creer en Cristo es importante. Pero algunos piensan que con solamente llegar al templo ya recibieron la gracia y ya están salvos. No quiero negar jamás, hermano, que la salvación se recibe gratuitamente, pero déjeme decirle que la salvación tiene que demostrar evidencia. Amén. El cambio, la gracia de Dios en nosotros impartida, tiene que demostrar evidencias de cambios en la vida espiritual. ¿Cuál es la gracia barata? Dice: no hay problema, ya hiciste una oracioncita, así que tranquilo, lleva tu vida relajadamente. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quieren saber las credenciales de un gran hombre de Dios? Empieza a decir cuáles son, hermano. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todos, como que, hermano, como un ministro de Dios, en mucha paciencia. Vean las credenciales de Pablo: en mucha paciencia. Diga más: en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, y nos sigue dando toda la lista. Iglesia amada, estas son las credenciales auténticas de una persona que no ha recibido la gracia de Dios en vano. Pero nuestro tema no es esto. Lo que nos preocupa hoy es que si somos templos de Dios, aleluya, amén. Está en silencio.
Dije, si somos templo de Dios, entonces tenemos que entender los siguientes versículos que vienen, de la cual dije me voy a entretener a compartirlo en esta noche. Ya Pablo lo dijo, estas son mis credenciales. Si algo tiene que avalar mi ministerio, si algo tiene que demostrar que yo no tomé la gracia de Dios en vano, es todo esto que acabamos de leer, que nosotros, dice Pablo, lo hemos dado por Dios. Y no lo hicieron para ganar la salvación, sino para evidenciar en realidad el cambio en el corazón de aquel que ha recibido la gracia de Cristo. Pero en el versículo 14, hermano, viene la exhortación más fuerte. ¿Y cuál es? Gloria sea, Señor. Entonces, mi amado hermano, aquel que no ha tomado la gracia de Dios en vano, debe aprender la corrección que había en la iglesia de Corinto y adaptarla a nuestras vidas en esta noche. ¿Cuál es? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Vamos a descifrarlo rápido, hermano, amén, porque es interesante todo lo que dice ahí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Podrá usted entender por qué entonces primero Pablo habló de lo que él era en Cristo, de lo que él tenía que pasar por causa de Cristo, lo que él tenía que renunciar, lo que él tenía que sufrir a causa de la gracia, lo que él tenía que pasar, hermano, cuando se recibe la gracia, no en vano? Entonces, hermano, tenemos que aprender a sufrir por Cristo. Tenemos que aprender a vivir para Cristo. Tenemos que tener una independencia total de las cosas del mundo para poder ser siervos del Señor. Alguien dice amén en esta noche. Porque no se olviden que somos templo de Dios. Para que puedan entender mejor el pasaje, se los traje o se los voy a leer en una traducción más actualizada, la traducción del lenguaje actual. Escuchen lo bonito que dice este pasaje. Amén. No participen en nada de lo que hacen de los que no son seguidores de Cristo. ¿Lo va entendiendo? ¿Qué dice, hermano? No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros, dice Pablo, somos el templo del Dios vivo. Amén. Amén, iglesia. Están ahí. Nosotros somos ¿qué? El templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo lo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice: apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, hermano, vamos entendiendo. Levante la mano el que dice: yo formo parte del templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios, hermano? Aparte de su vida personal, la iglesia donde Dios habita es el templo de Dios. Pero ahora, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Tomar de los versículos 13 para arriba. Amén. Léelo tranquilamente en casa y vean lo que Pablo decía de lo que él pasaba por causa de Cristo. Porque Pablo había tomado, hermano, el deseo de renunciar por completo las cosas inmundas, las que no pertenecían para la vida de aquel que está en Cristo.
Y es por eso que en esta noche la exhortación es para el templo de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo nos llamaríamos nosotros entonces? Si incrédulos son aquellos que no han conocido de la gracia de Dios, y nosotros los que hemos creído y hemos abrazado la gracia de Dios, somos llamados crédulos. ¿Y por qué crédulos, hermano? Porque sí, hemos creído en Cristo y hemos creído y aceptado que la gracia de Dios, de Cristo Jesús, me da la vida eterna, me da la salvación, y que por esa gracia, que hermanos, mi vida tiene que presentarse como siervo del Señor. ¿Cuál es la idea de Pablo al decir ahora: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Vuelvo a repetir, la palabra incrédulo es aquel que siempre ha rechazado o nunca ha querido aceptar la salvación dada por Dios por gracia. El que rechaza toda la vida eterna que gratuitamente Dios ha dado. A ellos, lamentablemente, se les llama incrédulos, que no creen, que no aceptan, que no reciben la salvación por gracia y por fe. No lo aceptan, lo han rechazado, y por esa causa los incrédulos viven conforme al sistema del mundo. ¿Están aquí? Entonces ahora la exhortación del templo de Dios, que es la iglesia, es que, hermano, no unirse en yugo desigual con ellos. Los que saben y conocen de yugos sabrán perfectamente de lo que estamos hablando. Son pedazos de maderas que se le ponen, ¿verdad?, sobre el cerviz de algunos bueyes para arar. Y se tiene que buscar un buey de la misma altura. No pueden poner un debilucho con un fuerte. Tiene que haber un par de bueyes especiales para poder llevar ese yugo, porque tiene que ir parejo el surco. Ahora el Señor nos dice, hermanos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué enseñanza hay para nosotros en esta noche? Lo que dice el versículo que ya leímos: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Ahora, enumeremos la lista de lo que hacen ellos, de los que no son seguidores de Cristo. Cuidado, iglesia, porque muchas veces nosotros nos hemos unido en yugo desigual con ellos. ¿En qué manera a veces el templo de Dios, que es la iglesia, se une, hermanos, al yugo desigual? Queriendo llevar el mismo sistema de los incrédulos, o el sistema de vida de alguien que no conoce del Señor. O sea, no hay diferencia, es lo mismo. Y hay de la iglesia, ¿verdad?, que se está involucrando o está metiendo dentro de la grey del Señor toda la mundanalidad de los incrédulos, o todas las prácticas mundanas de los incrédulos dentro de la iglesia. Hoy en día hay siervos del Señor que se han inclinado a hacer eso, y la iglesia pareciera que no fuera una iglesia de Cristo, porque ya su sistema de vida es más que, hermano, del mundo que de Dios. Y en la vida de la iglesia tiene que haber una separación. Recuerden, hermanos, que la iglesia fue apartada para ser de Cristo. Fuimos sacados, apartados del mundo para que podamos unirnos a Cristo. Pero ¿qué pasa si usted y yo nos unimos a la práctica de las cosas que el incrédulo hace? Y si pudiéramos enumerarlo, hermanos, sería tremenda lista. Entonces aquel hermano que pretende estar en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, pero su sistema de vida se asemeja, se une en yugo desigual. Escúcheme, cuando dice desigual,
es que no podemos, hermano, llevar el yugo parejo con uno que tiene a Cristo y con otro que no tiene a Cristo en su corazón. No podemos caminar igual. No podemos, hermanos, ¿qué cosa? Caminar, vivir y sentir lo mismo. Él tiene su sistema de vida y usted, que ya tiene a Cristo en su corazón, también tiene otro sistema de vida que es regido bajo la gracia de ¿quién, hermanos? Bajo la gracia de Cristo. Ahora, unirse en yugo desigual es como que a la fuerza queremos, hermanos, imitar lo que estos que no son seguidores de Cristo hacen. ¿Cuántas cosas el pueblo de Dios tendrá que cortar desde la raíz para que no pueda unirse en yugo desigual? Pensemos esto, hermano. ¿Cuáles son esas amistades más fuertes? ¿Con quién nos relacionamos más? Recuerde que el que anda en la miel, ¿qué, hermano? Algo se le pega. Y qué bueno fuera que si algún amigo inconverso o incrédulo que tengamos, ¿verdad?, esté él aprendiendo más de nosotros como hijos de Dios. Pero muchas veces es al revés, porque ese yugo desigual no puede ir junto. Pero lamentablemente, hermanos, escúchenlo bien, esto es el problema que había en la vida de la iglesia de Corinto. Llegaban a la iglesia, buscaban a Dios, pero, hermano, se unían al yugo desigual con los incrédulos. O sea, lo que aquel hombre hacía, lo que aquel personaje hacía, el cristiano también lo practicaba. ¿Están aquí? Aquel se iba en las parrandas, también el cristiano estaba metido ahí. Aquel habla malcriadeces, sandeces o sandaces y qué cosa, y también que el cristiano lo hace y lo practica. La vida de alguien que no tiene a Cristo en su corazón es una vida desenfrenada. En cambio, la vida del que está y es partícipe del templo de Dios, que es la iglesia, tiene una vida ordenada bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no podemos ser iguales. Ahora va, esto no quiere decir que nosotros nos jactemos y odiemos a los que no tienen a Cristo en el corazón, porque ese es el concepto que muchas veces la iglesia tiene. Hay personas que se quedan tan puros y tan santos y dicen, no, con este ni siquiera saludo. Eso no quiere decir, hermano, que seamos irrespetuosos con los incrédulos, pues porque no hacen las mismas cosas que nosotros hacemos. Lo que marca la Biblia es que tiene que haber parámetros, tiene que haber diferencia en la vida de alguien que no tiene a Cristo en su corazón con aquel que sí tiene a Cristo en su vida. Se tiene que diferenciar, porque si usted hace lo mismo que él hace, entonces, ¿dónde queda la gracia del Señor? Usted sabe, hermano, que cuando Pablo aceptó y aceptó a Cristo y aceptó la gracia de Dios, tuvo que renunciar no solamente a sus honores, también tuvo que renunciar a las amistades. Bueno, más bien, las amistades lo renunciaron a él y lo odiaron. Porque aquel hombre que se llevaba bien con aquellos que no aceptaban la gracia de Cristo, se convirtieron después sus enemigos. Cuando supieron que Pablo, hermano, recibió a Cristo en su corazón, su vida fue transformada y ya no podía unirse a ellos para hacer lo que ellos hacían. Esto es lo que debe hacer el templo de Dios, que es la iglesia: alejarse de todo aquello que pueda contaminar su alma. ¿Están aquí? No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Porque dice, hermano, dice el pasaje, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Lo bueno y lo malo no pueden estar juntos. Y la iglesia es la que tiene que hacer lo que, hermanos, lo malo o lo bueno.
lo bueno, porque lo malo lo practican los que viven en la injusticia, los que viven bajo, ¿qué hermanos? Bajo la fuerza y bajo la ley del pecado. Pero los hijos de Dios practican lo bueno, porque han alcanzado lo bueno, no por sus propios méritos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, no puede haber compañerismo entre la justicia y la injusticia. Otra pregunta interesante, dice, ¿y qué concordia hay Cristo con Belial? En la traducción que leímos hace rato dice, no, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. ¿Por qué no puede, hermanos, haber amistad entre Cristo y el diablo? Fújale, porque Él es luz y vive lleno de santidad. El diablo pecó y su rebeldía, ¿qué hermano? Trajo consecuencias fatales, que Dios lo destituyó de su presencia. Y Satanás, hermano, lo único que sabe hacer es traer lo malo a la vida de tantas almas. Y así como Cristo no puede tener amistad con Satanás, lo mismo, hermanos, amén, los hijos de Dios no pueden tener, ¿qué cosa? Concordia con los hijos de Satanás. La práctica de ellos es otro y la práctica de los hijos de Dios es otro. Estamos en otra dimensión espiritual. Y pregúntese si no en alguna ocasión hemos caído en este problema. Hay muchos hermanos que no han podido dejar las prácticas del mundo. Todavía son seducidos. Cuando alguien los invita a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, lo hacen sin pensar, sin analizar que están ofendiendo a Dios. Y la palabra del Señor es clara en esta noche, gloria al Señor. Así como no puede haber amistad entre Cristo y el diablo, también el pueblo de Dios no puede unirse con las tinieblas, porque el pueblo tiene que ser pueblo de luz y pueblo de santidad. Alaba el nombre del Señor. Y luego dice, hermanos, nuestro versículo, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Vaya, muchos creyentes siguen participando de la vida de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Te invitan a una fiesta donde solamente que va a haber, hermanos, tomadera, donde va a haber libertinaje. Y escúchame, hermano, muchos hermanos no tienen temor y se van. Les vale poco la exhortación del pastor. Dice, pero es que es mi familia, tengo que estar ahí, pues ni modo que los voy a odiar. Es que ni modo de mi vecino que me invitó, ni modo de despreciarle. Hay muchos hermanos que aún están permitiendo dentro de sus casas lo libertino del pecado. No han podido aprender a separar las prácticas de los incrédulos a las prácticas de los creyentes. Y eso es peligroso, hermano, porque mancha el templo de Dios. Hay prácticas que están tan arraigadas en la vida de los cristianos que no son capaces de salir de ahí. Están encerrados en sus mundos. ¿Ya? Como por ejemplo, hermanos, hay prácticas que ya no son nuestras. Están aquí, ¿no? Los veo muy quietecitos, no sé si están entendiendo el mensaje o no. Hay prácticas que nosotros ya no debemos hacer, ya no podemos ser partícipes de tales cosas. Por ejemplo, la celebración, ¿qué cosa, hermano? De los disque santos patrones o patronos. ¿Ya? Y hay hermanos que están involucrados en esto. Más abajo dice algo de la idolatría. Pero esas cosas, hermanos, ya no van con nosotros.
Ya no podemos ser partícipes de ello. Yo sé que cuando sea el 12 de diciembre, ¿verdad?, la celebración de la famosa Guadalupana, a muchos de los trabajadores la fuerza tiene que dar una cooperación, o los quieren involucrar en hacer una marcha en honor a la disque Virgen. ¿Ya? Y muchos hermanos, por temor, ¿a qué, hermano? A no ser, a ser despedidos de su trabajo, dicen, bueno, pues ya ni modo, voy, pero voy a ir un ratito. Escúcheme, hermanos amados, ¿ya aprendió usted a separarse de las cosas que ya no van con usted? ¿O todavía estamos involucrados algo en ello? Dice que no hay compañerismo, amén, entre Satanás y Cristo. No puede haber amistad. Y entonces nosotros los creyentes tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Aunque seamos obligados en hacerlo, tenemos que mantener firmeza en nuestro creer en Cristo. A veces hay hermanos que me llaman y me dicen, pastor, quiero celebrar el novenario de mi difunto. Y después del novenario vienen, hermanos, el 40 días. Y después del 40 días viene el cabo de año. Y yo les he enseñado, cuidado, hermanos, son prácticas ajenas totalmente de la iglesia. ¿Ya? Son prácticas totalmente religiosas que si usted quiere investigar al fondo de qué se trata, va a quedar sorprendido. Entonces, por eso la gente dice que ustedes odian a sus difuntos. Jamás los amamos. Ya los enterramos. Sabemos que si se fueron con Cristo, están en la gloria. Y si se fueron sin Cristo, lamento decirles, se van a condenación eterna. Y no lo determina el pastor, lo determina la palabra del Señor. Pero ¿cuántos muchas veces nos involucramos en eso todavía? Hay algunas iglesias que todavía siguen con esa práctica, ya no le llaman el culto, ya no le llaman el novenario, dicen el culto de consolación. Pero viene siendo el mismo rito. Todo eso nosotros tenemos que entender, hermanos. Ya no tenemos por qué involucrarnos en esto. Sabemos perfectamente que el que murió, murió. Si tuvimos la oportunidad de verlo, de hablarle de Cristo cuando estaba vivo, gloria sea al Señor. Y si fueron alcanzados para Cristo, tenemos la esperanza de volverlos a ver un día. ¿Le da una ofrenda de palma al Señor? Ya no tenemos que involucrarnos en esto. Ya no, hermano. Y aunque te inviten y aunque sea la persona que tú más amas y lo que más aprecias, aunque sea tu mejor vecino, tenemos que poner una hasta aquí. No es nuestras prácticas. Y mayormente, hermano, cuando se trata de estos graves problemas, lo que dice aquí, el que es seguidor de Cristo, no llama hermano al que no lo es. Otro problema grave de las iglesias hoy. A cualquiera les llaman hermanos. A los que están en una secta le dicen hermanos. Al que es religioso es mi hermano. ¿Sabe usted quién es nuestro hermano en realidad? ¿Quién, hermanos? El que ha nacido de nuevo y lleva una vida, ¿qué cosa, hermano? Conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Deje de llamarle hermanos a aquel que pretende serlo, pero no lo es. No es su hermano. No es su hermano. Porque aunque esta persona sea un hombre muy religioso, no es su hermano. Parece que fuera yo un poquito drásticos, pero la Biblia le enseña. Alaba al Señor. Dice el pasaje, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué relación puede haber en él? Hermanos, tiene que haber una gran diferencia entre aquel que es templo del Espíritu de Dios
Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Por eso la Biblia dice que los que son seguidores de Cristo no pueden llamar hermano a aquel que no es seguidor de Cristo. Continuamos. Dice la palabra. Amén. Nosotros, ¿qué dice la Biblia? Somos el templo del Dios vivo. Pensé escuchar un amén fuerte de usted, pero veo que está durmiendo, ¿verdad? Nosotros, hermano, somos el templo del Dios vivo. ¿Usted cree que es parte del templo del Dios vivo? Entonces, hermano, tiene que marcar ¿qué cosa? Diferencia. Tenemos que marcar diferencia con el mundo. No tenemos que involucrar, hermanos, en lo que el mundo hace. ¿Y cuántas cosas podríamos hablar aquí, hermano? Que muchos le preguntan, ¿será correcto? ¿No será correcto? ¿Será bueno esto? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Quieren que el pastor tenga una lista, ¿verdad? Que diga, hermanos, esa es la lista de lo que sí es bueno y lo que no es bueno, ¿verdad? O están esperando que el pastor autorice si sí o no. Y ponen a aprietos el pastor, porque a veces el pastor no sabe qué decidir. Pero algo nosotros tenemos que aprender en esta noche, porque para eso venimos. Alguien dice amén. Tenemos que hacer diferencia. Ahora, ¿usted cree, hermano, que el mundo nos va a amar tanto cuando nosotros marcamos la diferencia, que somos templos vivos de Dios? ¿Creen ustedes que el mundo nos va a querer tanto y nos va a apapachar? ¡No! Escúchenme, no. Vean qué pasó con Pablo. Por eso Pablo dijo antes, nosotros pasamos aquí hambre, problemas, algunos no nos amaron, otros nos aborrecieron, otros nos quisieron, otros qué cosa nos lastimaron, otros nos tenían de menos, hasta nos llamaron de qué cosa, hermano, que somos predicadores falsos. Nos dijeron de todo, dice Pablo. Ahora, la pregunta más grande, hermanos, es que ¿quién autentifica la vida de cada cristiano? No es el pastor, es Dios. Es Dios, hermano, el que dice, este día. ¿Por qué? Porque ha intentado hacer la diferencia con la vida de los impíos y con la vida de alguien que tiene a Cristo en su corazón. Miren, hermano, qué tremendo. No podemos ni llamarlos hermanos, porque somos, ¿qué cosa dice la Biblia? Templos del Dios viviente. O sea, no somos juguetes de nadie. O te respetan porque te respetan. ¿Por qué, hermano? Porque usted es templo de Dios. ¿Ya? Pero si usted juega con las cosas del mundo, si usted juega con las prácticas de aquellos que no tienen temor de Dios, es peligroso, hermano. De repente viene un resbalón, porque usted se dejó llevar, tuvo mucha amistad cercana con alguien que no conoce de Cristo, y en lugar de que usted lo ganara para Cristo, usted fue seducido por esa persona. Esa es la preocupación que muchas veces tenemos. Usted sabrá que tener sabiduría para poder elegir sus amistades. Si alguien que pretende ser su amistad, que no tiene Cristo en su corazón, ok, pero lo impulsa y lo atrae y lo arrastra a hacer cosas que a Dios no le agradan, póngale un fin. Alguien dice amén. Por eso aplicamos este versículo a la juventud, porque los muchachos tienen ese problema grave. No encuentran una muchacha o un muchacho dentro de la iglesia, pero encuentran uno, que hermano, que es hijo, ya saben de quién, ¿verdad? Y dice, como no hay oportunidad aquí, mejor una del mundo o uno del mundo. Y por eso muchas veces usamos ese texto para decir, ten cuidado, porque no puede haber unión, no puede haber unidad. El yugo que está desigual está disparejo, no podemos caminar juntos.
Aunque al principio te lo van a pintar bonito, pero si esta persona nunca ha nacido de nuevo, va a ser un tropezadero y un rompecabezas para tu vida, porque posiblemente nunca busque de Dios o fingió venir a buscar de Dios simplemente por querer ganar tu confianza. Y aquellos que mantienen una amistad cercana con los que no tienen temor de Dios, tengan mucho cuidado. No se dejen seducir. Tiene que haber parámetros en la vida de aquel que dice ser parte del templo del Dios viviente. Tiene que haber diferencia. Cuando usted ve que ya están haciendo un molote, usted está viendo que ya se están saliendo de qué cosa, del orden, de la disciplina, mejor huya, hermano. Amén. Porque aquel que participa en lo que aquellos hacen se embarra con coparticipa, mejor dicho, con lo que ellos hacen sin temor de Dios. Muchas veces hemos estado en círculos de esa naturaleza. Yo cuando veo personas que empiezan a hablar ya con un mal vocabulario, o veo que ya se están pasando de la medida de un chiste que están contando ya un poquito grosero, aunque se enojen conmigo, pero yo prefiero que retirarme. Me aíslo, y no porque yo sea santo, ¿están aquí o no? Sino porque yo soy parte del templo del Dios viviente, y por lo tanto tengo que cuidar. ¿De qué más tiene que cuidar, hermano? Vea que dice el Señor: vosotros sois, ¿qué cosa? Templo del Dios vivo. Si Dios está entre nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. ¿Lo puede repetir? Si Dios está con nosotros, no tenemos nada que ver con la idolatría. Gloria al Señor, hermano. Hay consejo importante en esta noche. ¿Ya? No podemos, hermano. No podemos, como hijos del Señor. Posiblemente hasta nos amenacen, nos quiten el trabajo, nos bajen el sueldo, nos quiten una cantidad del sueldo, pero no por ese temor usted se va a dejar seducir. La iglesia del Dios viviente, hermano, no tiene nada que ver con las prácticas paganas del mundo. Nada que ver. Hay prácticas que ni siquiera tienen, hermanos amados, un sentido bíblico. No tienen ningún sustento bíblico. No hay ningún sustento en la palabra del Señor, pero que se practica, hermanos. Por ejemplo, el famoso día 1 de noviembre, 2 de noviembre. Ya lo hemos dicho, ¿saben qué hay ahí, verdad? ¿Qué pasa ahí? Es una cultura que ni siquiera es nuestra, pero que se ha embarrado tanto. ¿Qué cosa, hermano? Una fiesta dedicada en homenaje a la muerte. Y muchos cristianos caen en ese error. Muchos predicadores también, los que de verdad, hermano, han estado metiendo lo del mundo dentro de la iglesia, hasta concurso hacen cuando es día de nada. ¿Sí me está escuchando? Hasta se visten y dicen: no hay problema, nos vestimos y salgamos a repartir dulce y demos un folleto. O sea, algo que, hermanos, asimilado, a ver, para que la gente vea que no estamos tan al 100% con esa práctica pagana, pero por lo menos vamos a dar un folleto. Oiga, mi pregunta: ¿es correcto nuestra actuar? ¿Estamos haciendo lo que realmente a Dios agrada? No hay otro día para que podamos hacer una evangelización y ganar almas para Cristo. Entonces hay muchas prácticas que las iglesias están adoptando que no son netamente del pueblo de Dios, sino son del mundo. Y no se olvide que somos templos del Dios viviente, y por lo tanto tenemos que tener toda la precaución necesaria. ¿Qué es lo que tenemos que renunciar y qué es lo que tenemos que practicar? Por eso, mis amados hermanos, muchos creen que la vida cristiana es muy restringida, pues porque en el mundo había libertad de todo.
Levante la mano el que iba cuando era la fiesta de Cocoyita, de la Virgen de Cocoya. ¿Alguien de ustedes sí? Muchos iban. Y dice, es que no puedo dejar, hermano, es que yo hice un pacto que todas las veces que hay esa fiesta, tengo que ir. Hermano, ya no es su fiesta. ¿Están ahí o no? Ya no es. Pero es que me pidieron que yo hiciera unos 20 tamalitos en honor de tal santo. Ya no es suyo. Usted tiene que aprender a adorar el nombre de un solo santo y que vive y reina para siempre. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Ya? Y por eso la gente dice, pero ustedes son amargados, por eso la gente los odia. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Que la gente te apapache practicando las cosas incorrectas y embarrándote en tus prácticas totalmente idolátricas y diabólicas? ¿O prefieres que Dios te apapache y te diga, bien siervo fiel? Amén. ¿Qué prefieres, hermano? Entonces la vida cristiana es estrecha para muchos, pero lo que nunca saben, hermano, que la vida de un cristiano es 100% feliz, porque ha salido de la ignorancia, se han abierto sus ojos y no puede participar y colaborar con cosas que son ajenas a sus prácticas conforme a la voluntad y a la gracia de Dios. A Pablo lo odiaron, a Pablo lo maltrataron, hay cicatrices en el cuerpo de Pablo, porque ya sus prácticas ya no eran las prácticas religiosas que él tenía antes de venir a Cristo. Cuando él vino a Cristo, hubo un parteaguas en la vida de Pablo, un antes y un después de Cristo. ¿Quiere usted ver su vida de Pablo? Vea su biografía, su vida antes y su vida después. Entonces, hermano, esto es el problema en el cual vive muchas veces hoy la iglesia del Señor. No sabe discernir qué cosas son buenas y qué cosas son malas, que no debe de practicarlos. Y por eso ponen en jaque al pastor. ¿Por qué ponen en jaque al pastor? Porque le preguntan, ¿está bien esto, pastor? ¿Qué dice usted? Y están esperando que el pastor diga, pues no, pero ahí vea usted si lo hace, ¿verdad? O que el pastor diga, bueno, hermano, si lo hace, pues no tan conscientemente, hágalo. Ah, dice, el pastor me dio permiso. El pastor te podrá dar permiso, pero el que autoriza todos tus actos es la palabra de Dios. Alguien dice amén en esta noche. Por eso Pablo le dijo al pueblo de Corinto, todo me es lícito, pero no todo, ¿y hermanos? Me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces hay muchas preguntas quizá en la mente de los hermanos, y quizá en esta noche usted esperó que yo dijera la tremenda lista de lo que sí o de lo que no. Yo quiero dejarle dos cosas en su mente en esta noche nada más. Lo que Pablo dijo, todo lo puedo hacer, o sea, todo me es permitido. Alguien dirá amén. No, un momento. Todo me es permitido hacer, pero no todo edifica, pero no todo conviene. Entonces, hermano, investigue usted mismo, si usted es parte del templo del Dios viviente, qué cosas son correctas que usted puede practicar y qué cosas ya no son correctas, en la cual usted va a dejar de hacerlo. No espere que su pastor le dé la lista. Simplemente hay dos preguntas interesantes que usted tiene que preguntarse cada vez que se tope con algún asunto de la vida. Primero, ¿conviene que yo vaya y esté ahí? ¿Conviene que yo haga eso? ¿Están aquí, iglesia? Y la respuesta más grata vendrá si usted se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va a redarguir su mente y su corazón y le va a decir, eres parte del templo de Dios vivo y esto no se te permite hacer.
Entonces me va a evitar la pena, ¿verdad? De llamarme, pastor, puedo hacer esto, porque usted mismo se hará la pregunta y el mismo Espíritu Santo pondrá en su corazón y le va a decir qué cosa no conviene, hijo. Y cuando Dios te dice no conviene, es porque no conviene. ¿Están aquí o no, hermanos? Aleluya. Y si Él dice sí conviene, entonces sí conviene. Y la otra cosa es, hermano, preguntar que si lo que usted va a hacer edifica o no edifica. La primera es, ¿conviene o no conviene? Y la segunda es, hermano, ¿edifica o no edifica? Lo que estoy a punto de hacer, ¿edifica mi vida? ¿Edifica la vida de otros? ¿O va a ser tropiezo para mí y voy a ser piedra de tropiezo para los hermanos? ¿Están aquí, verdad, hermano? Son dos cosas importantes que el cristiano que está unido a Cristo debe evaluarlo seriamente. Porque ya acabamos de ver, dice que ustedes son templo de Dios. Aleluya. ¿Cómo termina el pasaje, hermano? Dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Y Dios mismo dijo, ¿qué cosa, hermano? Viviré con este pueblo. ¿Cuántos creen que Dios habita con su pueblo? Muy pocos, ¿verdad? Creen que Dios habita con el pueblo. Viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Y yo seré, ¿qué cosa, hermano? Su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice, óigalo, no lo dice el pastor, lo dice la palabra. ¿Qué dice, hermanos? Apártense de ellos, no toquen nada impuro. Y yo, ¿qué dice el Señor? Y yo los aceptaré. ¿Qué más? Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Lo que piensas hacer, en lo que te piensas involucrar, ¿conviene hacerlo? Quizá tu misma conciencia te va a decir, no es conveniente que lo hagas. Entonces, hermano, ya ni le preguntes al pastor cuando tu conciencia dice, no está bien lo que estabas haciendo. Pero muchos de nosotros a la fuerza queremos que el pastor ahí esté con qué, hermano, con la varita, diciendo, hermano, ese no, ese no. Y otros, aunque el pastor le diga, ese no lo hace. ¿Ya? ¿Cuánto le hemos exhortado a la iglesia? Y muchos hermanos siguen haciéndolo, como que si nada pasa. ¿Quieres hacer la diferencia? ¿Quieres ser parte del pueblo, del templo del Dios viviente? Acepta lo que Él te dice. Si ustedes tienen que salir de este sistema para que yo pueda ser su Dios, su Padre, y ustedes pueden ser también mi pueblo y mis hijos. ¿A quién vamos a obedecer más, hermanos? ¿Al mundo o a Dios? Cada vez que usted pretenda hacer algo, ya le dije qué tiene que hacer. ¿Le agrada a Dios lo que voy a hacer? ¿Edifica lo que voy a hacer? No sea que lo que pienso hacer vaya a ser piedra de tropiezo a un hermano recién convertido. Y ¡ay de mí! Si llego a ser tropezadero para él o para ella. Debo de tener todo el cuidado necesario para entender, hermano, si le estoy agradando a Dios. ¿Cuál era el problema entonces que había en la iglesia de Corinto? Que los hermanos igual les daba estar en la iglesia y participar en las cosas del mundo. Igual les daba tener, que hermanos, amistad, comunión, se juntaban con gente incrédula, participaban en actos de los inconversos. Y hermanos, Corinto estaba lleno de idolatría, había una práctica idolátrica y también los hermanos practicaban eso. Algunos comían de la carne sacrificada a los ídolos. Eso es otro problema grave que había en Corinto, pero ya lo vamos a dejar en paz porque el próximo jueves tocamos otro tema. Amén. Problemas graves dentro de la iglesia. Pablo tuvo que poner orden. Si usted quiere llevar una vida ordenada, gloria sea el nombre del Señor, sujete su voluntad a la voluntad de Dios. Someta
su mente en obediencia a Dios, para que Dios pueda decirle lo correcto que usted puede hacer para glorificar su nombre y para hacer de edificación y de bendición al pueblo santo del Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder discernir sabiamente de lo que Dios no está de acuerdo en las prácticas que comúnmente nosotros hacemos sin darnos cuenta que ofende a Dios y llegamos a ser tropiezo para muchos hermanos. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Oremos. Mi Dios amado, gracias por esta última oportunidad de la cual estamos haciendo conciencia a tu iglesia, los problemas graves que surgían dentro de una iglesia que era tuya, la iglesia de Corinto, pero que lamentablemente, Señor, en la iglesia que estaba lleno de muchos dones, pero había muchas deficiencias espirituales dentro de ella. Por eso Pablo tuvo que exhortarlos con 2 cartas fuertes para llamarle la atención a la iglesia y poder enderezar lo que estaba mal. Dios amado, yo te pido en esta noche, por favor, que no sea yo el que convenza a tu pueblo, sino que sea tu palabra. Que entienda yo en esta noche que no puede haber yugo igual con alguien que no sea de mi misma fe. No puedo caminar igual que él. Que no hay concordancia entre Dios y Belial, entre Cristo y Satanás. Que no puede haber compañerismo, que no puede haber compañerismo entre un hijo tuyo, entre un crédulo y un incrédulo. Que no puede unirse la luz con las tinieblas. Que en esta noche, Padre Santo, tu palabra me haga analizar profundamente que yo no puedo llamar hermano a cualquiera si aún no ha nacido de nuevo y no esté viviendo bajo la gracia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. No puede haber amistad entre Cristo y Satanás. Y debo de entender en esta noche que soy parte del templo de Dios. Y si Dios está en mí, no tengo nada que ver con los ídolos. Mi vida le pertenece a Dios y viviré para Él y caminaré con Él para que Él sea mi Dios y yo sea parte de su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso la exhortación en esta noche: salgan de ahí, apártense de ellos, no toquen nada impuro. Y el Señor dice: y yo los aceptaré. Bendito sea tu nombre, Señor. Saca cada día a tu pueblo de aquellas prácticas que a ti no te agradan, cualquiera que sea, Señor, que ya no nos corresponde hacer. Ayúdanos para entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. No queremos ofenderte y tampoco queremos vivir bajo una gracia barata. Si algo tenemos que hacer es sufrir a causa de tu palabra, enfrentarnos al odio del mundo, al desprecio del mundo, y aunque el mundo se levante en contra nuestra, no nos preocupa, porque Dios a quien servimos nos librará aún de la boca del león. Ayuda a tu pueblo, Señor, a enderezar sus pasos y que no volvamos a practicar costumbres ajenos a tu palabra. Manténnos firmes en tus santos caminos. Todas aquellas prácticas que nosotros anteriormente hacíamos, lo hemos dejado atrás, porque si deshonran tu nombre, ¿qué tengo yo que hacer ahí? ¿Por qué tengo yo que hacerlo? ¿Por qué tengo que participar en lo que a ti, Señor, te ofende? Ayúdame, Padre Santo, a caminar conforme a los principios de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón, Señor, si algo hemos hecho y a ti no te agrada. Perdónanos y que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado y que podamos hoy enderezar nuestros pasos para agradarte en todo momento. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Denle una ofrenda de palma fuerte al Señor. Dios les bendiga.
bendiga, Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. El próximo jueves intentaremos continuar con un tema diferente. Saludos a los que nos ven ahí a través del Face. No sé si están transmitiendo en vivo o tomando el video el hermano. Los saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Seguimos glorificando el nombre de Dios.